Decíamos que se ha producido una devaluación y esa devaluación va a influir en el costo de la vida, que se llama inflación. Los alimentos, las medicinas, los repuestos, los servicios costarán más a partir de ya, de hoy domingo, de la próxima semana. Tanto a quienes tienen necesidad de enviar una remesa al exterior, una remesa son $300, se venía pagando esa remesa a 6.30, ahora hay que pagarla por los momentos a 11.30 y hay que sacar más bolívares y el que compra esa remesa tiene que producirlos y si no, dar las vueltas que sean necesarias. Pero al interior, donde vivimos 30 millones de venezolanos, nosotros tendremos que traer a dólar SICAT un conjunto de insumos necesarios para la fabricación de alimentos. Vamos a referirnos al caso de los alimentos. Y esto va a influir en que tanto el precio de estos como la posibilidad de conseguirlo se vaya a complicar. De hecho, Polar ha anunciado que tiene problemas. Sí, Polar esta semana que pasó saca un remitido público más de $400 millones de deuda, pero no solo Polar, empresas de alimentos balanceados, empresas del sector lácteo, de aceites vegetales, entre otras, tienen dificultades para pagarle a sus proveedores externos las materias primas que estos proveedores le dieron, que estos le deben y que no han podido honrar esa deuda, porque esos productos con esas materias primas importadas se vendieron en el mercado interno ya. Ahora bien, en estas circunstancias, Carlos, vamos al tema de cómo solucionar lo que tenemos nosotros hoy en día en Venezuela. Tenemos una crisis muy difícil que se traduce en inflación, en alto costo de la vida y en escasez. Hemos planteado que el mecanismo es el diálogo y el entendimiento, Carlos, para que nosotros podamos tener pleno abastecimiento de leche, de harinas precocidas, de café, de azúcar. El gobierno tiene que entender que hay que aumentar la producción interna. Agarremos cualquier rubro. Yo estuve esta semana reunido en Carora, en el municipio Torres del estado Lara, con dirigentes de las verduras y hortalizas, de las frutas, de los cereales, de la ganadería, y todos ellos están dispuestos, el sector agrícola está dispuesto. Agarremos un rubro, azúcar. Nosotros, el año 2013, tuvimos una producción de azúcar, Carlos y todos quienes nos están viendo, ligeramente superior, hay que reconocerlo, a la producción del 2012. Produjimos 6.500.000 toneladas de caña. A un rendimiento del 8%, eso da cerca de 500.000 toneladas de azúcar. Pero el país consume 1.200.000 toneladas de azúcar al año. Tenemos que traer entre 750 y 800.000 toneladas de azúcar para tener un pequeño colchón. Nosotros podemos producir mucha más caña y llegar cerca del autoabastecimiento de azúcar en el país si el gobierno se sienta con los productores de caña, con los centrales azucareros, con los proveedores de insumos, con quienes proveen la tecnología, para hacer un plan de aumento de la producción de caña, aumento de la molienda de caña. Eso mismo se puede hacer en harinas precocidas o en leche. Harinas precocidas. La cosecha que terminó de cereales, de maíz blanco y de maíz amarillo, fue una cosecha igualmente superior en 2013 al 2012. Nosotros produjimos cerca de 1.900.000, 2 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo. Pero maíz blanco es 1 millón de toneladas la producción nacional y el requerimiento interno es 1.400.000 toneladas. Venezuela puede producir 1.400.000 toneladas y autoabastecer el mercado interno de maíz blanco para las arepas. ¿Qué requiere eso? Que el gobierno entienda la necesidad de aliarse con los productores primarios de Guárico, de Portuguesa, de Barinas, de Yaracuy, de Bolívar, sentarse en una mesa, planificar los niveles de producción y de productividad, la provisión de insumos, semillas, agroquímicos, maquinaria, el tema de los precios, el tema de la revisión del subsidio, poner allí a la agroindustria procesadora de maíz, tanto pública como privada, y alcanzar el pleno abastecimiento de maíz. Y ese es nuestro planteamiento, Carlos, al gobierno nacional. Por fortuna, el presidente Maduro, el día 15 de enero, el miércoles de la semana anterior, dijo ante el país que él estaba dispuesto a reunirse con las cadenas agroalimentarias y buscar un entendimiento para aumentar la producción, garantizar el pleno abastecimiento,
a precios asequibles. Desde este prestigioso programa, Carlos, hago un llamado nuevamente al presidente de la República para que reciba a los representantes legítimos, a los productores, a los procesadores, a los proveedores de insumos de las cadenas agroalimentarias, que se le entregue un plan para la reactivación del sector agrícola y que juntos trabajemos en garantizarle a los venezolanos sus arepas, su leche, su carne, su café, su arroz a precios asequibles. ¿Cómo se logra eso si el gobierno, por lo que uno oye, no reconoce la existencia de FEDEAGRO, ni de FEDENAGA, ni de FEDECámara? ¿Realmente esos gremios están representando a los productores? Total y absolutamente. Hay que sentarse con ellos. Total, hay que sentarse con los productores del campo, con los procesadores agroindustriales. Ahora tú no puedes traer a decenas de miles de personas para esa reunión. Esos productores, los productores de arroz en Venezuela, tienen un gremio, la Federación Venezolana de Arroceros. Tienen una persona que los representa cabalmente, Foaz Casén, que es productor de arroz. Y cuando Foaz Casén está sentado en una mesa, para poner un ejemplo, o los cañicultores con Álvarez, el presidente de Soca, Torres, que es el presidente de la Federación de FESOCA, de la Federación de Cañicultores, allí están representados. Entonces, que el gobierno reconozca la necesidad del diálogo con los actores reales y se sienten en una mesa, Carlos, porque el país no espera. Hay inflación en alimentos, hay escasez, hay dificultades. Y desde este lado, desde el lado de quienes, en el caso concreto del sector agrícola, podemos dar una contribución, estamos dispuestos a ello. Ahora, uno de los planteamientos que hacía Ramírez estaba en eso de eliminar las cadenas de comercialización. ¿Eso es posible? Eliminarlas no, por lo menos controlarlas o evitar que alteren los precios. ¿Qué hay ahí? En otro caso que decía Ramírez, que llegamos a esta situación por las trampas que se presentaban en el envío de remesas, en las empresas de maletín, en las cosas que la gente que importaba dólar de Caribe vendía dólar libre. ¿Qué hay dentro de eso? Dos cosas, brevemente. Eliminar las cadenas, no, hacerlas más eficientes. Porque quien produce en timotes, en bailadores, en El Sombrero, en Pueblo Llano, papas, zanahorias, verduras, hortalizas, tomate, la vende a un intermediario. Ese intermediario viene a los mercados centrales, por supuesto, ahí hay un encarecimiento del producto y finalmente llega a la mesa del consumidor. Hacer más eficientes las cadenas y en ese sentido el diálogo es necesario, que los productores de productos frescos que han aumentado enormemente de precio se reúnan con los procesadores, quienes hacen el empaque, la distribución, y se llegue a un convenimiento para garantizar que la cebolla llega a la mesa del consumidor y que en lugar de pagarla a 90 bolívares el kilo, haya provisión de cebolla nacional sin necesidad de importación a precios mucho más asequibles. Ahora, ¿cómo le explicarían, Gavidia, a la gente, conoce la materia, te repito, no hay leche, no se consigue leche en los mercados? Me consta a mí. Así es. Tampoco hay otros productos agrícolas. ¿Qué está pasando? ¿Es la guerra económica? ¿Es qué? No, no es la guerra económica. Y es bueno, Carlos, que tú plantees casos concretos. Eso es buenísimo. El caso de la leche. El ama de casa que va a la bodega, al abasto, al supermercado, no consigue leche, ni en polvo, ni pasteurizada. Hay dificultades en la consecución de leche de larga duración y los derivados lácteos también. Tú vas a conseguir queso blanco fresco, queso de cincho, y hay dificultades. Nosotros somos un país que somos deficitarios en leche. Se requiere la importación anual de alrededor de 200.000 toneladas de leche, porque ha disminuido la producción interna. El rebaño bovino ha disminuido en Venezuela por la inseguridad jurídica, por el deterioro de las vías de comunicación, por la congelación de precios. Ha disminuido la provisión y han aumentado las importaciones. Que el gobierno llame a los representantes de los productores de leche, de los procesadores agroindustriales, pasteurizadores, pulverizadores, queseros, a los representantes de los importadores, y garanticémosle a nuestros compatriotas en un escenario de mediano y largo plazo, porque la leche y la ganadería no responde al mismo ritmo que responde el maíz o el sorgo, abastecimiento suficiente de leche a precios razonables. Eso es posible, Carlos. En este país nosotros podemos tener abastecimiento pleno con producción nacional de maíz blanco, de las arepas, de arroz
para el pabellón, de pollos, huevos y cerdo, de carne, para la carne mechada, para la carne guisada, de carne de bovino, de café, de cacao, de verduras y hortalizas. Y con un esfuerzo, nosotros podemos alcanzar mejores niveles de abastecimiento en leche, en caña de azúcar y otros rubros. Y eso requiere, Carlos, diálogo y entendimiento. Y ese es nuestro planteamiento. Presidente Maduro, le hemos dicho que los productores del campo queremos meterle el hombro al país para garantizar abastecimiento pleno, disminuir las importaciones, disminuir las colas en abasto y supermercados a precios asequibles. Allí está reiterada nuestra propuesta de diálogo y entendimiento. No es lo mismo carne guisada que guisos con carne. Vamos a receso, regresamos.